Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro espacio devocional. Un espacio creado para aprender de la palabra del Señor. Nació en estos tiempos de pandemia que todavía la seguimos lidiando, todavía seguimos luchando con ella. Hoy con unas cifras un poco menos fuertes que hace algunos meses, pero igual la pandemia sigue estando allí. Sin embargo, algo positivo es que nació este espacio para poder comunicarnos virtualmente y aprender de la palabra del Señor. Podemos todos los días aprender de esta palabra. Les invito a enamorarse de ella. Ella es la fuente de vida, ella es la riqueza más grande. Ahora estamos trabajando o estudiando mejor el tema de Juan, el Evangelio de Juan, donde en la primera parte se nos habló de un prólogo teológico, poético, y se manifiesta la eternidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es increado y debemos tenerlo muy en cuenta. Él es increado, no fue creado. Todo lo contrario, todas las cosas existen por Él y sin Él nada de lo que existe existiría. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Además de ello, pues el prólogo teológico nos va a enfocar en algo maravilloso. A Dios nadie le vio jamás, pero sí hay uno, el Hijo unigénito, por su profunda comunión con el Padre, es quien nos lo puede dar a conocer, nos lo revela. Eso lo dice el prólogo poético. Luego nos aparece un prólogo narrativo del capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 12. En este prólogo narrativo lo llamamos así, pues porque está antes de la vida de Jesús, de la vida pública del Señor Jesucristo, y en él nos encontramos con un bautista totalmente convencido de que le ha abierto camino a Jesús, el Hijo de Dios, y lo ha descubierto cuando ha venido en forma de paloma el Espíritu de Dios y se ha posado sobre él. Ya a Juan no le quedó ninguna duda de que era a Jesús de Nazaret el que le estaba abriendo el camino, de aquel que él decía que no era digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Y allí a la par inmediatamente empiezan a aparecer discípulos que sí quieren seguir a Jesús. Una particularidad, que algunos discípulos de Juan siguen el camino con Jesús. Y luego el milagro extraordinario, la señal más importante del Evangelio de Juan, porque engloba todas las señales, apunta a que se crea en Jesús y apunta a darle la gloria del Señor, que es las bodas de Caná de Galilea. Las bodas de Caná de Galilea son, como por decir algo, un cambio de orden, ese orden antiguo a un orden nuevo. Dos vinos, la continuidad de dos vinos. Un vino antiguo que pudimos decir representaba como ese orden viejo, y ahora un vino nuevo representado pues nada más y nada menos que en el Señor Jesucristo, y por eso esta señal se convierte en una de las más importantes. A la par de esta señal, pues el evangelista Juan ha colocado la purificación del templo, y hay una curiosidad, es que Juan la pone al inicio del ministerio de Jesús, mientras Mateo, Marcos y Lucas la colocan al final del ministerio de Jesús. Pues bien, es que Juan tiene una intencionalidad muy interesante al colocarla allí, y es que cuando Jesús limpia todo, mesas de los cambistas, ovejas, bueyes, y los saca de su casa, que no la quiere ver como un mercader, también está inaugurando un nuevo tiempo. Está quedando atrás todo lo que podríamos decir el templo y sus sacrificios, y ahora ha llegado un nuevo templo que reemplaza ese templo antiguo, y que ahora a través de él tenemos una profunda comunión con Dios. Ese templo se llama Jesús de Nazaret y anuncia la Pascua, anuncia que va a morir y que al tercer día va a resucitar. Eso no lo contó pues en la purificación del templo Juan. Ahora entramos en una sección un poco más grande del capítulo 2, versículos del 23 en adelante, aproximadamente hasta el capítulo 12, versículo 50. Esa es la nueva sección. Capítulo 2, versículo 23 al capítulo 12, versículos 50. Una gran sección
o una gran parte que se divide en dos secciones. La primera sección pues es del capítulo 2, versículo 23. Allí nos vamos a encontrar con esta primera sección al capítulo 4, versículo 54. Y la segunda sección se va a manejar desde el capítulo 5, versículo 1, al capítulo 12, versículo 50. Segunda sección. Se caracterizan porque juntas manifiestan la vida y como que concluyen mostrando la vida. El capítulo 4, versículo 53, que va concluyendo la primera sección, nos narra el segundo milagro de Jesús en Caná de Galilea. Y es que el Señor sana al hijo de un oficial del rey y termina de esta manera: el padre cayó en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Vea cómo termina, con vida, Jesús dando vida. Y la segunda sección también va a terminar de la misma manera, allá en el capítulo 12, versículos 9 y 11, dice que muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien él le había resucitado. Vea cómo terminan las dos secciones, mostrando al Señor dando vida y siendo el dador de la vida por excelencia. Al hijo de este oficial del rey, oficial del imperio, y a Lázaro, que le ha devuelto la vida. Bueno, esta primera sección pues muestra indudablemente el ministerio del Señor Jesús, pero lo va a mostrar en Jerusalén un poco y a lo largo de un viaje desde Judea hasta Galilea. Esta parte quiere decir que nos vamos a encontrar con distintos personajes, entre ellos judíos y también extranjeros. Pueblo con el que los judíos no tenían mucha comunión, que son los samaritanos, y el oficial real, que pues representa evidentemente a los gentiles, a los que no son judíos. Sin embargo, nos está generando ahí algo ya muy interesante, y es como una esperanza para todos, ¿verdad? El Señor Jesús es esperanza para los no judíos y para los judíos y para todos los que aparecen allí. Él es esperanza para todos y no podemos perdernos de vista eso. Bueno, en esta sección hay algo que llama la atención, y es la búsqueda de Jesús porque sus seguidores tengan una fe auténtica, porque van a pasar por la imperfección de lo que suscita el milagro, a la fe en la palabra del Señor Jesucristo. Mire qué gran diferencia y cómo nos pasa en estos días. En estos días la fe que tenemos es para que sucedan milagros. Pero esa fe es imperfecta, porque en esa búsqueda se van a encontrar con el milagroso, con el que nos apaga un incendio temporalmente, con el que nos hace un milagro, con el, como dirían algunos antiguos, el taumaturgo, pero no con el Hijo de Dios. Y ahí hay una cosa muy importante. Usted y yo estamos llamados a encontrarnos no con el milagrero, ni con el que hace milagros, ni el taumaturgo, porque en eso nos vamos a encontrar muchos en la vida. Usted va a encontrar un montón de gente que aparece haciendo milagros y que aparece diciendo que son los enviados de Dios, etc. Van a aparecer muchísimos, pero Hijo de Dios solamente nos vamos a encontrar con uno,
Si solo nos enfatizamos en el milagro o en la señal milagrosa que hemos venido insistiendo en el Evangelio de Juan, no es la búsqueda de esa señal milagrosa, así que la veamos a ella, sino que creamos en Jesús, pues si nos quedamos solo con ella, nos vamos a perder al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no se pierden los personajes que vamos a ver en esta sección? Por ejemplo, Juan el Bautista va a enfatizar una vez más que se ha encontrado con el Mesías y que no le queda ninguna duda que es el Mesías, el Hijo de Dios con el que él se ha encontrado. Nos vamos a encontrar también con la samaritana, que después de ese momento tan especial donde se encontró con Jesús mientras ella iba a sacar agua del pozo y el Señor le dijo toda su vida, pues nos encontramos que lo lleva hasta la ciudad de Samaria y ahora son muchísimos samaritanos los que creen que Él es el Hijo de Dios. Ya no es, dicen ellos, ya no creemos por lo que la mujer nos contó, sino que ahora creemos porque nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y también nos encontramos con el oficial del rey, o el oficial real mejor, que a la hora de ver el milagro y la señal del Señor, no se quedó con esa señal, sino que creyó él y su familia en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso hoy tenemos un gran desafío cuando la fe se nos ha convertido en algo meramente intencional, de una búsqueda de solución a nuestros problemas, pero no la búsqueda del Hijo de Dios. Es muy importante que hoy podamos comprender esto que estamos diciendo. Su fe y mi fe tienen que ir más allá de la señal milagrosa. En ella tenemos que buscar creer en Jesús y darle la gloria a Él. Si no logramos eso, pues nos quedamos con un milagrero de turno, y para milagros pues pueden aparecer muchos personajes en la historia que pueden hacer milagros y muchas cosas. Por eso la invitación de este día que estamos introduciendo, esta segunda sección, es: no nos quedemos con una fe imperfecta. ¿Dónde está la fe imperfecta? El creer simplemente en el Señor para un milagro, para que me solucione un tema económico, para que pueda pagar los servicios que llegaron y no tengo el dinero, para una sanidad física, para algo terrenal. La fe nuestra tiene que alcanzarnos para ver en Jesús al Hijo de Dios, y creyendo en Él podemos tener vida eterna y vida en abundancia. Quiero dejarles esta pequeña reflexión en el día de hoy para que en nuestro próximo devocional iniciemos ya a hablar sobre estos temas maravillosos que va a tener la sección en la que nos vamos a encontrar. Muy bien, mi invitación en esta noche indudablemente es de la imperfección de la fe, del creer por el milagro, a la perfección de la fe, y es encontrar en Jesús a alguien más que el solucionador de problemas de la vida, a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en el que podemos confiar para nuestra salvación eterna. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos contigo. Señor, Juan nos invita a unos desafíos realmente fuertes, nada sencillos, pero en esta noche te queremos rogar que nos ayudes, porque somos seres humanos con necesidades y a veces la búsqueda del ser humano es solucionar sus problemas inmediatos y no encontrarnos contigo para ver que eres nuestro Salvador, que eres el Hijo de Dios y que es a ti que debemos buscarte por encima de cualquier circunstancia temporal. Oramos, Dios, por estas circunstancias temporales, incluida la pandemia, rogándote que por favor nos sigas ayudando a solucionar estos tiempos difíciles, la economía de tus hijos, todos los que se reúnen ahora juntamente conmigo tener este espacio devocional. Los bendigo y te ruego en especial tu compañía con cada uno de ellos y con sus familias. Te lo imploramos en esta noche. En el corazón te rogamos con todo nuestro ser que nos acompañes y que estés con nosotros en el día a día para que podamos hacer tu voluntad, y haciendo tu voluntad te agrademos, buen Dios. Amén y amén. Bueno,
Es un gusto estar con ustedes. No se pierdan todo este estudio que estamos desarrollando del Evangelio de Juan. Nuestro próximo devocional vamos a mirar un poco más sobre por qué el Señor no creía tanto en los que veían que Él hacía señales milagrosas y pues Él les conocía el corazón. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes y no se olviden de lo que dijo Pablo en la carta a los Romanos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones.